Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1641 al 1650. Capítulo 1641. El héroe olvidado. Lenny Steele. Un nombre que ya casi no se pronuncia, casi olvidado por la mayor parte de Tierra Bronce. Sin embargo, antaño, durante los años de la plaga de las sombras, su nombre tuvo la misma influencia que generales y reyes. Fue uno de los pocos que estuvo en primera línea, elaborando medicinas, herramientas y extrañas creaciones alquímicas que ayudaron a contener la infección. Durante un tiempo, permaneció en el reino, ayudando con los brotes y problemas persistentes que asolaban la tierra. Pero con el paso de los años, Lenny se fue desvaneciendo silenciosamente de la vida pública. Un día estaba allí, ayudando a los médicos con su peculiar brillantez, y al siguiente simplemente se había ido. Sin despedida. Sin rastro. Sin cartas. Siempre había sido un hombre solitario, una mente mucho más cómoda con frascos burbujeantes y experimentos silenciosos que con aulas o multitudes. Sin aprendices, sin amigos cercanos ni vínculos oficiales, buscarlo era como perseguir humo. Lenny Steele, repitió Jack en voz baja, frotándose la frente con dedos cansados. Tienes razón, fue uno de los mejores alquimistas que el mundo haya visto jamás, y un hombre capaz de pensar más allá de lo que cualquiera creía posible. Había una pesadez en la voz de Jack, una mezcla de débil esperanza y amargo agotamiento. Cada día parecía envejecer un poco más bajo la presión. El peso de la responsabilidad lo desmoralizaba. No tenía ninguna duda de que pudiera ayudarme, continuó Jack. Y la verdad es que lo busqué, pero no lo he encontrado. Galdark abrió la boca para preguntar más, pero Jack siguió hablando. Ha habido indicios, admitió Jack. Rumores esparcidos por Tierra Bronce. Pequeños susurros de gente que afirmaba conocer a alguien que podría haberlo visto. Pero los susurros no bastan. Y con todo lo que está pasando aquí, apenas tengo tiempo para levantarme de esta silla, y mucho menos para salir de la ciudad a buscarlo. Galdark sintió una punzada en el pecho. Al observar a Jack, con la postura rígida, los hombros tensos y los ojos temblorosos, comprendió una fracción de la carga que el alfa había estado soportando solo. Ya tengo a alguien en la tarea, dijo Jack. Así que quizás debería haber sido más claro. No es que no lo haya encontrado, es que aún no lo hemos encontrado. Galdark asintió lentamente. Tenía sentido. Jack era de los que seguían adelante incluso con las piernas rotas, pero ni siquiera él podía estar en todas partes a la vez. El problema, continuó Jack, bajando la voz, es el tiempo. Se nos acaba. Y no sé cuánto nos queda antes de que alguien salga herido. Los dos hombres dejaron escapar un suspiro simultáneo, cargados de alivio y frustración compartidos. Ambos habían temido sacar el tema, temerosos de la herida emocional que pudiera reabrir. Pero ahora que todo estaba al descubierto, la tensión se suavizó, solo un poco. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Galdark finalmente. ¿Planeas atacar a Esteve y a su manada, para detener lo que pueda propagarse? ¿Para proteger a Lily? Era una pregunta peligrosa. Aún así, Galdark la formuló. Porque Jack necesitaba a alguien, a quien fuera, que hablara abiertamente con él. Decidas lo que decidas, dijo Galdark, poniéndose una mano sobre el pecho. Creo que tomarás la decisión correcta. Y te apoyaré. Jack meneó la cabeza. No creo en las palabras de Unsoku, admitió. Al menos, todavía no. Hay demasiadas cosas que no tienen sentido. Si realmente existió durante tanto tiempo, ¿por qué aparecer ahora? ¿Cómo pudo alguien con su poder permanecer oculto de todas las manadas de hombres lobo durante generaciones? Galdark escuchó en silencio. El razonamiento de Jack era sólido, como siempre. Incluso sumido en el miedo y la preocupación, Jack nunca abandonó la lógica. Y si detener la propagación era realmente su prioridad, continuó Jack, ¿por qué solo me avisó a mí? ¿Por qué no a las demás comunidades de hombres lobo? ¿Por qué no al propio reino? Nada de esto cuadra. El puño de Jack se apretó sobre el escritorio. La verdad es que quiero hablar directamente con Esteve. Galdark levantó una ceja. Pero,
Suspiró Jack. No sé qué les pasa. Si están sufriendo lo mismo que nosotros, si tienen a alguien como Lily ahora mismo, ir allí en el momento equivocado podría convertirlo todo en un caos. Ahí estaba, el meollo del conflicto de Jack. No miedo a Unsoku, ni miedo por su posición, sino miedo a causar más sufrimiento. Galdark sonrió levemente. Por eso tantos seguían a Jack. No era perfecto, pero se había convertido en un líder que pensaba con la cabeza y el corazón. Ser paciente puede ser el único camino, dijo Galdark en voz baja. Aunque la paciencia sea lo último que quieras. Jack soltó una risa áspera, llena de cansancio. Lo es. La conversación parecía haber llegado a su fin. Galdark se disponía a marcharse, dirigiéndose a la puerta, cuando Jack volvió a hablar. Los tres recién llegados, preguntó Jack de repente. ¿Cómo se están adaptando? No he tenido tiempo de revisarlos personalmente. ¿Dieron algún problema? Me preocupaba que estuvieran trabajando con Unsoku. O incluso que Steve los hubiera enviado para vigilarnos. Galdark negó rápidamente con la cabeza. No creo que tengas que preocuparte por ellos, dijo con firmeza. Trabajan duro. Aprenden rápido. Y juntos, son sorprendentemente capaces. ¿Quién sabe? Algún día, quizá dependamos de ellos más de lo esperado. Jack asintió, aceptando la garantía. Al salir de la habitación, Galdark ya sabía cuál sería su próximo destino, la azotea del dormitorio. Necesitaba hablar con los tres recién llegados, para saber qué sabían, y tal vez, solo tal vez, averiguar si podían ayudar en algo a Jack y Lily. Capítulo 1642. Pueblo en problemas. Uno de los héroes, así como uno de los antiguos concejales del reino del Ala Roja, había sido llamado para una misión especial, y ese hombre era Gary Bluebeard. Era inusual que Bluebeard fuera asignado a misiones en estos días. Su estatus y logros pasados lo reservaban generalmente para amenazas que los caballeros comunes o las fuerzas del reino tenían dificultades para manejar. Si lo enviaban personalmente, entonces algo en esta solicitud era inusual. Estaba sentado en un modesto carruaje de madera, cuyas ruedas traqueteaban a un ritmo constante mientras seguía el camino forestal. Otros dos caballeros lo acompañaban, ataviados con armaduras pulidas que tintineaban ligeramente con cada movimiento. Eran sus escoltas elegidos, ambos competentes, aunque visiblemente tensos. Me pregunto cómo estarán los tres, murmuró Bluebeard mientras miraba por la pequeña rendija de la ventana. Solo espero que cuando regrese no me esperen más problemas. Sinceramente, esperaba jubilarme en un par de años. Por favor, no bromee con eso, señor. Respondió el caballero sentado frente a él, un joven llamado Rique, quien se irguió al pensarlo. Aunque las cosas hayan sido más pacíficas que en el pasado, esa paz existe gracias a gente como usted. Sin los logros de los héroes, los cimientos de este reino podrían derrumbarse. Me temo que la tierra aún no está lista para seguir adelante sin usted. Creo que te preocupas demasiado, dijo Bluebeard riendo suavemente. Siempre hay una nueva generación surgiendo en algún lugar. He oído rumores de nuevos aventureros fuertes que aparecen aquí y allá. Y se dice que el hijo de Silvia tiene un talento que supera incluso al de su madre. Si alguna vez me retirara, el mundo no se derrumbaría, créeme. Pero bueno, repasemos los detalles del caso de nuevo. Quiero asegurarme de que estamos completamente de acuerdo sobre el motivo de nuestra misión. Rique asintió y metió la mano en la cartera que tenía a su lado, sacando un pergamino bien enrollado. Lo abrió, se aclaró la garganta y empezó a leer. La situación es un poco complicada, así que haré lo mejor que pueda para resumirla. Miró a sus compañeros antes de continuar. Un pequeño pueblo a orillas de un río solicitó la ayuda del reino del Ala Roja para lidiar con una bestia inquietante. Inicialmente, habían solicitado ayuda a su propio reino. Sin embargo, este alegó falta de personal para investigar la amenaza. En cambio, ofreció una recompensa a los aventureros que se encargaran del asunto. Bluebeard cerró los ojos lentamente. Eso ya explicaba muchas cosas. Right continuó. Según los aldeanos,
Una bestia ha estado matando gente en el bosque, justo al otro lado del río. Unos cuantos aventureros aceptaron la solicitud, pero ninguno regresó. Algunos cuerpos fueron encontrados posteriormente. Otros no. A pesar de esto, la recompensa nunca se incrementó. Su reino no quería gastar más recursos en una aldea que aporta poco a su territorio. Así que los aventureros más fuertes nunca lo intentaron. Terminó Bluebeard por él, abriendo los ojos. Exactamente, confirmó Rike. Tras más desapariciones, la aldea envió una súplica directamente al reino del Ala Roja. Respondimos enviando a un caballero para evaluar la situación. No un simple caballero, sino un capitán caballero. Pájaro Azul arqueó una ceja. Solo un capitán. Creíamos que era suficiente, respondió Rike. Enviaron al capitán para determinar la naturaleza del problema. Si lo consideraban abrumador, se esperaba que se retiraran e informaran. Pero ese mensaje nunca llegó. Ya ha pasado una semana entera sin noticias. Ese era el procedimiento. Cuando un capitán caballero no regresaba o no enviaba comunicación, el caso escalaba inmediatamente al propio Bluebeard. Ya veo, suspiró Bluebeard. Entonces supongo que debería estar preparada para cualquier cosa. El carruaje se detuvo en seco. Los caballos relincharon, pateando el suelo, y Pájaro Azul salió primero. Rike y el otro caballero lo siguieron de cerca. La visión que tenían ante ellos era inquietante. El pequeño pueblo había erigido murallas de madera alrededor de su perímetro e incluso torres de vigilancia, claramente medidas defensivas en respuesta a la amenaza. Pero a pesar de estas precauciones, no había ni una sola persona al mando. Mientras los tres avanzaban, empujaron la puerta principal, que estaba entreabierta. Las bisagras crujieron con fuerza. Dentro del pueblo, las calles estaban silenciosas, sin vida. Ningún aldeano caminaba. Ningún niño corría. Ningún vendedor gritaba. Ni siquiera una cara curiosa asomándose por una ventana. Era como si todo el lugar hubiera sido abandonado de la noche a la mañana. No, no me gusta esto, murmuró Pájaro Azul en voz baja, apretando la empuñadura de su espada. No me gusta nada. Los demás caballeros desenvainaron sus propias espadas, el metal susurrando contra el cuero. Incluso el aire se sentía extraño, denso, inmóvil y terriblemente silencioso. A medida que se adentraban en la aldea, Pájaro Azul notó manchas oscuras esparcidas por el suelo. Se agachó y presionó una de ellas con un dedo enguantado. «Sangre», dijo. El caballero más joven tragó saliva con nerviosismo. «Señor, ¿cree que la bestia ya los alcanzó? ¿Podría haber sido aniquilada toda la ciudad? ¿O tal vez no fue una sola bestia, sino una horda entera?» «Calla», ordenó Bluebeard, levantándose de nuevo. Se dirigió con cautela hacia una tienda de campaña cercana, cerca del centro de la plaza del pueblo. «Mantén la guardia alta». Lentamente, alcanzó la solapa de la tienda. Él lo levantó. En el instante en que lo hizo, ¡crah! Un grito agudo y distorsionado lo atacó. Algo se abalanzó sobre él con una velocidad aterradora. Bluebeard reaccionó instintivamente, alzando su espada justo a tiempo cuando unas mandíbulas, repletas de dientes afilados, se estrellaron contra la hoja con un estruendo metálico. ¿Qué? Rike se tambaleó hacia atrás. Bluebeard apretó los dientes, tiró su espada hacia atrás y enganchó la mandíbula de la criatura, arrastrando la figura fuera de la tienda y arrojándola al suelo. Los caballeros lo rodearon instantáneamente. Eso es una persona», gritó uno de ellos con incredulidad. Pero la persona en el suelo se retorcía de forma antinatural. Su piel empezó a burbujear y ampollarse, con manchas que se elevaban como si hirvieran desde dentro. Un chisporroteo llenó el aire. El individuo rodó por el suelo, chillando de dolor, con las extremidades convulsionando violentamente. «Por el ser divino», susurró Rike, horrorizado. «¿Qué les pasa?» Bluebeard no respondió. Avanzó con cautela, observando cómo el cuerpo se convulsionaba y humeaba. Los ojos de la figura, inyectados en sangre y desenfocados,
Se clavaron en los suyos por un instante, llenos de dolor y locura. Lo que los había atacado no era una bestia común. ¿Y qué pasó con este pueblo? Apenas había comenzado a rebelarse. Capítulo 1643. Un nuevo problema. Pájaro Azul y los demás observaron cómo la persona, si es que aún podía llamársele así, seguía corriendo. Las extremidades de la criatura se agitaban mientras corría sin rumbo por el espacio abierto de la aldea. Pero tras solo una docena de pasos, su ritmo empezó a disminuir. La piel arrugada de sus brazos se tensó, pegándose de forma antinatural a sus huesos. Un instante después, sus piernas se doblaron y el cuerpo se desplomó en el suelo con un golpe sordo. No se movió más. ¿Era una bestia humanoide?, preguntó Rique vacilante, todavía agarrando con fuerza la empuñadura de su espada. No puede ser, respondió el otro caballero, inclinándose ligeramente hacia adelante, pero manteniendo una distancia prudencial. Las bestias humanoides son mucho más fuertes. Mira la ropa, está rota, pero sigue siendo la vestimenta típica de un aldeano. Creo que era uno de los aldeanos. ¿Uno de los aldeanos? Entonces, ¿fueron ellos quienes exterminaron al resto? Todo este lugar está completamente desierto. Mientras los dos caballeros intercambiaban teorías, Pájaro Azul permaneció en silencio. Cerró los ojos lentamente, respirando profunda y controladamente. Concentró su ki, dejándolo extenderse como hilos invisibles por la aldea, rozando cada estructura, cada sombra, cada atisbo de movimiento. No poseía la audición sobrenatural de la forma de hombre lobo de Jack, pero a través del ki podía acercarse, amplificando cada sonido sutil. Oigo más, dijo finalmente Pájaro Azul. No solo en esta tienda, hay gente en casi todas las casas de este pueblo. El rostro de Rique se iluminó con una repentina esperanza. ¿Se están escondiendo? Si tenían miedo de esa criatura que acabamos de ver, quizás solo estén esperando ayuda. Deberíamos hacerles saber que es seguro. No, ladró el Pájaro Azul. Pero el caballero ya había apartado la puerta de la tienda. En un instante, varias figuras se abalanzaron hacia la abertura. Pájaro Azul reaccionó más rápido que cualquiera de las figuras gruñonas. Agarró a Rique por la nuca y lo jaló hacia atrás justo cuando una mano retorcida atravesó el aire donde había estado el rostro de Rique. El otro caballero se tambaleó hacia atrás mientras Pájaro Azul saltaba frente a ellos, con la espada desenvainada. Pero no salió nada. Las criaturas permanecieron dentro, gruñendo, siseando y arañando justo antes de la luz del sol que iluminaba el suelo fuera de la tienda. Pájaro Azul exhaló lentamente. Olvidaste todo tu entrenamiento. La cara de Rique se puso roja de vergüenza. Acabamos de luchar contra una criatura que salió corriendo de esta misma tienda. Si algo más escondido dentro hubiera podido salir, habría atacado o ya estaría muerto por el sol. El hecho de que se detuvieran significa que los de dentro son los mismos que los de fuera. Rique bajó la cabeza. Disculpes. Fui descuidado. Te confiaste demasiado, corrigió Bluebeard con un tono más tranquilo. La confianza está bien. La despreocupación no. El otro caballero levantó una mano. Señor, no pudieron irse porque se quemaron, ¿verdad? Cuando el primero salió corriendo, se le hirvió la piel. Estas criaturas, sean lo que sean, no pueden salir a la luz del sol. Así que todos se esconden dentro porque la luz del día les hace daño. Exactamente, respondió Pájaro Azul. Si todos los aldeanos están en estas condiciones, entonces algo peligroso está ocurriendo aquí. Y podría ser similar a la plaga de las sombras. Ese nombre les provocó escalofríos a ambos caballeros. Vamos a otro edificio, continuó Pájaro Azul. Necesitamos una visión más clara sin encontrarnos con una horda. En esa cabaña hay menos movimiento dentro. Los tres se acercaron a una cabaña de madera cerca del límite del pueblo. La puerta estaba torcida, como si la hubieran arañado o destrozado desde dentro. Pájaro Azul la empujó, abriendo camino con paso silencioso. Tan pronto como entraron. Caber, silbido, gra.
3 figuras se lanzaron con movimientos frenéticos. Las criaturas se movían a 4 patas, con los dedos curvados como garras y los ojos abiertos y desenfocados por el hambre. Los caballeros reaccionaron con precisión entrenada. Rique se agachó, evitando por poco un golpe. Levantó el codo y golpeó la mandíbula de la criatura antes de empujarla hacia atrás con una patada. El otro caballero giró su cuerpo, bloqueando un mordisco con la empuñadura de su espada antes de asestar una fuerte patada en la sección media de la criatura. «Estos tipos son fuertes», gritó el caballero. «No sé si usan ki o solo instinto puro». Pájaro Azul desvió otro golpe con su espada, enviando a la criatura a trompicones hacia las sombras. No contraatacó con fuerza letal. Necesitaba información, no cadáveres. «Fuera, Muvance», ordenó Pájaro Azul. Los 3 se retiraron al unísono, deslizándose por la puerta y saltando varios metros hacia atrás. En cuanto sus cuerpos tocaron la luz del sol, las criaturas se congelaron dentro de la cabaña, gruñendo, pero reacias o incapaces de perseguirlas. Rique se secó el sudor de la frente. Así que no pueden irse. Todos en este pueblo se han convertido en lo que sea que eso sea. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo empezó?, murmuró Pájaro Azul, observando las casas silenciosas de la aldea desierta. Esta gente es fuerte, mucho más fuerte que los aldeanos normales, pero lo suficientemente fuerte como para matar a un capitán caballero. El pensamiento hizo que todos se pusieran rígidos. Si los aldeanos ya estaban así cuando llegó el capitán, continuó Pájaro Azul, quizá se sintió abrumado por la cantidad. O, quizá no estaba preparado. Quizá no se dio cuenta de lo que eran hasta que ya lo tenían encima. O tal vez, susurró Rique, tal vez se convirtió en uno de ellos también. Esa era la posibilidad que ninguno de ellos quería mencionar en voz alta. Si un caballero de rango de capitán se hubiera transformado, ¿qué aspecto tendría ahora? ¿Qué tan fuerte sería semejante criatura? ¿De qué sería capaz? Un silencio pesado y sombrío se apoderó de los 3. «Hay 2 opciones», dijo Pájaro Azul con calma, devolviendo la estructura a sus pensamientos en espiral. O bien el responsable de esto era increíblemente poderoso, lo suficientemente poderoso como para infectar o derrotar a un capitán caballero, o bien el capitán fue tomado por sorpresa antes de comprender la amenaza. Envainó parcialmente su espada, dejándola reposar. «Lo que sí sabemos», continuó, «es que debemos actuar antes del anochecer». Rique se puso rígido. «Porque cuando se pone el sol. Lo que los frena ahora no los frenará entonces», concluyó Pájaro Azul. «Estas criaturas solo están confinadas por la luz del sol. Cuando oscurezca, 100 de ellas podrán moverse libremente». El otro caballero tragó saliva con dificultad. «Rique, ¿cuántos aldeanos viven aquí?» Rique echó un vistazo a sus notas, aunque ya sabía la respuesta. «Unos 100. Quizá unos cuantos más». Bluebeard exhaló lentamente y entrecerró los ojos mientras observaba el pueblo vacío. «100 aldeanos infectados, Rapicio». Se acerca la noche. Un capitán caballero desaparecido. Y una bestia o fuente capaz de convertir un asentamiento entero en esto. Capítulo 1644. ¿Trabajando en equipo? La manada de Esteve había pasado la mayor parte del tiempo cerca del campamento estos últimos días. Era inusual para ellos. Normalmente, su grupo estaría emprendiendo misiones por las montañas y los bosques, ayudando a los asentamientos cercanos, ganando monedas y fortaleciendo las relaciones con los territorios circundantes. Eran conocidos por viajar lejos y afrontar tareas difíciles que nadie más quería. Pero ahora, se quedaban en la zona. Siempre que aceptaban solicitudes, solo elegían las que estaban cerca. Recados pequeños, cacerías locales, trabajos de acompañante que no requerían ir muy lejos. Esteve lo había pedido él mismo. No quería que surgieran problemas inesperados ni malentendidos antes de recibir respuesta de Gary, Kai y Lupus. Confiaba en esos 3, pero la situación era demasiado delicada para correr riesgos. Incluso si esos 3 dijeran la verdad sobre que los envié allí, pensó Esteve mientras caminaba por el campamento, eso debería abrir la puerta a una conversación formal.
¿verdad? Jack no atacaría a primera vista si lo supiera. Se movía entre tiendas improvisadas y estructuras de madera, saludando con la cabeza a los miembros de la manada al pasar. Muchos afilaban cuchillas o realizaban mantenimiento de equipo. Algunos dormitaban en las ramas de los árboles cercanos. Otros luchaban o entrenaban, manteniéndose ocupados. Debería haberse sentido como un día normal. Pero no fue así, porque sobre todo ello, sobre las sonrisas, las risas, los intentos de normalidad, se cernía la sombra de Unsoku. Si Unsoku no hubiera aparecido, si no hubiera insistido en que Steve necesitaba pelear con Jack, si no hubiera insistido en que el equilibrio del mundo dependía del choque de dos alfas, todo hubiera sido perfecto. Tal vez la solución, pensó Steve sombríamente, sea simplemente deshacerse de Unsoku por completo. Pero la idea inmediatamente condujo a otra. ¿Tendríamos la fuerza? Quizás si Jack y yo trabajáramos juntos, podríamos lograr algo. Cuanto más lo pensaba Steve, más real le parecía esa posibilidad, en lugar de absurda. Pero para que eso sucediera, primero necesitaban información. Necesitaban claridad. Y para eso, Steve esperaba, quizás con demasiada ansiedad, el regreso de los tres recién llegados. Mientras giraba hacia el centro del campamento, saludando a algunos miembros de la manada que lo saludaban, Steve de repente escuchó gritos. ¿Qué pasó? No puede ser. Hace mucho tiempo que esto no pasa. Se produjo una conmoción cerca de la entrada del campamento. Steve se dirigió rápidamente hacia el lugar del sonido y pronto vio a un grupo de 4 hombres lobo que regresaban. Todos vestían armaduras de bestia, con polvo cubriendo sus hombros y piernas. Sus expresiones eran oscuras, sombrías, pesadas. Pero lo que llamó la atención de Steve fue la estructura de madera que llevaban. Una tosca mesa plana, con tablones atados con cuerda. Sobre ella yacía un cuerpo. Uno de los suyos. Los 4 bajaron con cuidado la mesa al suelo frente a Steve. Sintió una opresión en el pecho al contemplar la figura sin vida. El cadáver estaba destrozado, brutalmente desgarrado, con fragmentos faltantes. Las heridas eran demasiado violentas para ser causadas por un ataque normal de una bestia. Steve se arrodilló y colocó una mano suavemente sobre el brazo del miembro de la manada caído. Uno de nuestros familiares ha caído, dijo Steve en voz baja. Prepara los ritos. Los honramos como siempre. Su voz era firme, pero el peso que había detrás de ella hizo que varios miembros de la manada inclinaran la cabeza. Mientras los preparativos comenzaban a su alrededor, la gente recogía leña, encendía antorchas y susurraba oraciones. Steve se concentró en el grupo que regresaba. ¿Qué pasó?, preguntó Steve, aunque su tono ya implicaba que temía la respuesta. Uno de los hombres lobo dio un paso adelante. Estaba conmocionado y aún respiraba de forma algo errática. Fue como antes, dijo. Lo mismo que pasó la última vez. Los ojos de Steve se entrecerraron. Parecía humanos, explicó el hombre lobo. Casi por completo. Sus rostros, sus cuerpos, su postura. Pero sus ojos brillaban rojos como brasas. Sus uñas eran alargadas y afiladas, y sus dientes eran como los de una bestia. Tragó saliva con fuerza. Y su olor, aunque parecían humanos, no olían a humanos. Ni de lejos. El olor era extraño, como a dulzura podrida mezclada con algo hambriento. La mandíbula de Steve se apretó. Al principio nos topamos con algunos. Como parecían humanos, dudamos. Ninguno quería hacerle daño a un inocente. Llevamos años trabajando para forjar nuestra reputación, para demostrar que se puede confiar en los hombres lobo. No queríamos arruinarla. Bajó la mirada. Pero no pensaban. No hablaban. Simplemente atacaron, completamente salvajes. No tuvimos más remedio que defendernos. Los otros 3 asintieron. El dolor de la pérdida era evidente en sus rostros. Seguimos alejándonos, intentando retirarnos, pero más de ellos seguían siguiéndonos. Eran implacables, persiguiéndonos por el bosque. Y eran fuertes, mucho más fuertes que los humanos normales. Podían rastrearnos por el olor,
incluso cuando intentábamos disimularlo con el viento. Su voz se quebró ligeramente. Logramos escapar, pero uno de nosotros no. Lo atraparon, lo arrastraron hacia abajo, y no pudimos salvarlo. Mientras Esteve escuchaba, su expresión se endureció. No era la primera vez que algo así sucedía. Ya había ocurrido un incidente antes. Un atacante entró al campamento con aspecto casi humano, pero claramente no lo era. Ojos rojos. Dientes bestials. El mismo olor nauseabundo. Lo habían descartado como un caso aislado, un individuo perturbado o una maldición desafortunada. Pero ahora, un segundo incidente significó que algo mucho más grande estaba sucediendo. «¿Alguien te vio luchando contra estas bestias humanas?», preguntó Esteve con cuidado. Eso era importante. Si la gente normal viera a hombres lobo matando a lo que parecían humanos, podría arruinar todo por lo que habían trabajado. El grupo meneó la cabeza. «No lo creemos», respondió uno. «Probablemente ya hayan matado a cualquiera que estuviera cerca. Pero podría haber más. Podrían rastrearnos hasta aquí». Parecían seguir los rastros increíblemente bien. Steve exhaló lentamente. Existía una posibilidad, quizá más de una posibilidad, de que todo esto estuviera relacionado con un Soku. Quizás estas criaturas fueron obra suya. Tal vez esta era su manera de desgastarlos antes de forzar el choque alfa. «Escuchen», dijo Esteve, alzando la voz lo suficiente para que todos los que estaban cerca lo oyeran. «A partir de ahora, nadie aceptará misiones. Nadie saldrá solo del campamento». Los miembros de la manada se congelaron y escucharon. «Amplíen el radio de patrullaje alrededor del campamento», ordenó Esteve. «Dispérsense en todas direcciones, pero manténganse en parejas. Si alguno de ustedes percibe el mismo olor que antes, el de esas criaturas, no se involucren. No investiguen solos». Señaló a los 4 que habían regresado. «Recuerda su olor. Si lo vuelves a oler o percibes algún peligro, avísanos de inmediato». Capítulo 1645. Monstruos dentro de las casas. Pájaro Azul y su grupo estaban perplejos, más que en cualquier misión reciente, pero sabían que no podían permitirse quedarse de brazos cruzados cuestionando las cosas. Necesitaban actuar, investigar y descubrir qué estaba sucediendo, sobre todo porque trabajaban con un límite de tiempo discreto pero muy real. Se acercaba la noche, y según lo que habían presenciado antes, el anochecer lo cambiaría todo. Lo primero que hicieron fue dispersarse y explorar más del pueblo. A simple vista, se veía claramente que se había producido una lucha. Había salpicaduras de sangre seca manchando la tierra y la piedra, y rastros de ella se extendían por las esquinas como si la gente hubiera corrido o sido arrastrada. En varias paredes de madera, arañazos y tablas rotas insinuaban ataques violentos e intentos desesperados de huida. De vez en cuando, encontraban pequeños restos, huesos que parecían roídos, retazos de tela rasgada y señales de cuerpos no del todo intactos. La mayoría de los restos parecían haber sido robados por bestias o animales salvajes después de que todo saliera mal. Pero una conclusión se hizo evidente. Los aldeanos estaban muertos o se habían contagiado de la locura que los mantenía ocultos en el interior. El hecho de que todos permanecieran fuera de la luz del sol no hizo más que confirmarlo aún más. «Necesitamos revisar las zonas aledañas», dijo finalmente Bluebeard. «Si otras localidades presentan los mismos síntomas, esto podría agravarse mucho más que un simple problema regional». A Rique le asignaron quedarse en la aldea mientras Pájaro Azul y el otro caballero visitaban el siguiente asentamiento. Rique protestó, al principio en voz alta. No le hacía ninguna gracia quedarse en una aldea con casi 100 humanos que parecían haber perdido la cabeza. Pero Pájaro Azul lo convenció, y al final, Rique aceptó su puesto. «Mientras no les dé el sol, no habrá problema», murmuró nervioso. «Probablemente». Bluebeard le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. «Si algo parece ir mal, no te hagas el héroe. Ven a buscarnos de inmediato». Dejando atrás a Rique, Bluebeard y el otro caballero se dirigieron a la aldea vecina. Sintieron alivio al encontrar movimiento, risas y vida al entrar.
La gente caminaba por las calles, los niños corrían por puentes de madera y los vendedores, en sus puestos, pregonaban sus productos. Por lo menos, el problema no se había extendido tanto. Pero Pájaro Azul no perdió el tiempo. Sin siquiera preguntarle a nadie, se dirigió directamente a un puesto de correos especial en la ciudad, un lugar usado tanto por aventureros como por funcionarios para comunicarse rápidamente. Le entregó al joven mensajero un mensaje sellado. «Esto tiene que llegar al reino del Ala Roja lo más rápido posible», dijo Bluebeard con severidad. El joven hizo una reverencia, luego inmediatamente montó un caballo y corrió por el camino del este hasta desaparecer en el horizonte. Hecho esto, Bluebeard y el caballero comenzaron su investigación. Interrogar a los lugareños fue sorprendentemente fácil. La gente se mostró abierta y amable con ellos, especialmente al oír las palabras Reino del Ala Roja. Ofrecieron comidas, preguntaron si había estallado alguna guerra importante y se disculparon por no tener alojamiento más prestigioso. Pero lo preocupante, lo verdaderamente inquietante, era que nadie había oído nada sobre la enfermedad o los síntomas que describió Bluebeard. Ni una sola persona. Ninguna enfermedad extraña. No hay humanos con ojos rojos. No hay brotes extraños. No hay ataques. Algunos de los aldeanos incluso afirmaron que habían visitado recientemente la ciudad afectada y que todos allí parecían estar perfectamente bien. Así que el cambio fue repentino, pensó Pájaro Azul, e increíblemente drástico. Pero la aldea llevaba tiempo reportando problemas extraños, ¿no? ¿Cómo pudo cambiar tan rápido? Algo no estaba bien. Si fuera una enfermedad natural, transmitida de persona a persona, al menos se habría infiltrado en zonas cercanas. Alguien habría visto algo. Alguien habría presentado síntomas. Pero esto me hizo sentir que estaba siendo atacado. Útil. Casi planeado. Y como quiera que empezara, parecía controlable, al menos por ahora. Porque nadie en la aldea sana mostraba un solo signo de infección, y tampoco se sabía nada sobre una cura. Esto no era sorprendente en pueblos pequeños como este. Los mejores expertos médicos estaban lejos, en las ciudades más grandes. Cuando Bluebeard regresó con Rique, encontró al hombre caminando ansiosamente. No pasó nada, dijo Rique rápidamente, pero seguía sintiendo que algo podría pasar. Yo también tenía la misma preocupación, admitió Pájaro Azul. Existe la posibilidad de que quienquiera que haya matado al capitán Caballero también venga a por ti. Rique tragó saliva y de repente estaba más pálido. Ese pensamiento no ayudó. Pero tengo buenas noticias, continuó Bluebeard. El problema no se ha propagado. Las aldeas cercanas están bien. Eso también significa que debemos decidir qué hacer con los aldeanos infectados, y no tenemos muchas opciones. El problema más grande se hizo dolorosamente claro cuando se encontraban cerca del borde del asentamiento abandonado. Restrictions. No tenían ninguna adecuada para esta situación. Las cuerdas y cadenas comunes ya eran inútiles. Las habían probado antes al entrar en una de las cabañas. Las cuerdas se rompieron como cordel. Incluso los nudos reforzados se rompieron. Cualquiera que fuera la fuerza de los infectados, era mucho mayor que la de los humanos normales. Necesitarían ataduras de calidad bestial, de metal y cuero imbuidos de I o atributos mágicos de bestias. Pero eran raras y difíciles de conseguir, y desde luego no estaban tiradas en una aldea remota junto al río. ¿Qué hacemos?, preguntó Rique, con el miedo invadiendo su voz. Cuando anochezca, ¿no saldrán? ¿No vendrán a por nosotros? Y no solo a nosotros, podrían irse de aquí y atacar otros pueblos también. Bluebeard no respondió de inmediato. Contempló las calles vacías con los ojos entrecerrados. No solo pensaba en ellos tres. Pensaba en el reino. En Tierra Bronce en su conjunto. En qué ocurriría si 100 humanos infectados se dispersaran por el mundo al amparo de la oscuridad. Para proteger el reino, dijo Bluebeard en voz baja, primero tenemos que intentar algo. Finalmente se encontró con los ojos de Rique. Entraremos en uno de los campamentos más grandes e intentaremos contener a todos los que podamos. Si logramos inmovilizar a un grupo, aunque sea temporalmente,
Ganaremos tiempo hasta que lleguen los refuerzos. El agarre de Rique se hizo más fuerte alrededor de su espada. ¿Y si no podemos contenerlos?, preguntó. Bluebird exhaló lentamente. Entonces, cuando llegue la noche, no tendremos más remedio que deshacernos de todos ellos. A Rique se le revolvió el estómago. El sol ya empezaba a ocultarse tras los árboles, proyectando largas sombras sobre las casas abandonadas. Una luz violácea bañaba el suelo. Él conocía demasiado bien a Bluebeard. Sabía que el capitán dudaba en situaciones como esta, no por debilidad, sino por compasión. Y esa vacilación podría costarles muy cara a todos. La noche se acercaba rápidamente. Y así quedaron los monstruos atrapados dentro de las casas. Capítulo 1646. Mentiras y verdad. Bueno, eso lo confirma, dijo Kai mientras regresaba con los demás. En ese momento, Gary y Lupus estaban descansando junto a la fuente de piedra en el centro del patio abierto reservado para los hombres lobo, un lugar que solía rebosar de actividad. Hoy, sin embargo, con el sol alto y su misión estancada, la zona se sentía extrañamente tranquila. Era de día, y los tres habían pasado la mayor parte del día sin hacer prácticamente nada. Sin misiones. Sin indicaciones del sistema. Solo esperando. Aún así, Kai se negaba a desperdiciar las horas por completo y había dedicado su tiempo a recopilar información, como él lo llamaba. Gary se incorporó. Confirmado que... He confirmado que los vampiros no existen en esta época, respondió Kai. Nadie sabe nada de ellos. Me escabullí a la ciudad, revisé las bibliotecas y pregunté a los trabajadores más antiguos que encontré. No hay ni un solo registro sobre vampiros. Lupus frunció el ceño profundamente. ¿No es un problema entonces? Le dijimos a Galdark que sabíamos de ellos. Si no los conocen aquí, sin duda sospechará. No estamos en la era de Internet, dijo Kai, restando importancia a la preocupación con la mano. La información no se comparte fácilmente. Incluso copiar un solo libro es una pesadilla, y Bornzelán es enorme. Una biblioteca puede tener algo de lo que otra ni siquiera ha oído hablar. Así que yo no me preocuparía demasiado. Hizo una pausa. Pero sí, debemos tener cuidado. Kai apenas había terminado de hablar cuando apareció Galdark. Echó un vistazo al patio antes de indicarle sutilmente a los tres que lo siguieran. Como siempre, los condujo a la misma azotea sobre el dormitorio, lo suficientemente alta y apartada como para conversar en privado. Una vez reunidos, Galdark no perdió el tiempo. Les contó todo lo que Jack había confesado. Cómo había cambiado Lily, lo que sufrió, el hambre extraña, la luz del sol, la enfermedad y finalmente, la aparición de un Soku. Cuando terminó, la expresión de Galdark se tensó. Parecía que los tres ya sabían algo. ¿Qué es? ¿Tienen alguna idea? Si esperas que conozcamos alguna cura, no la conocemos, respondió Kai de inmediato. Solo conocíamos rumores de que algo así existía, apenas eran susurros. La mayoría de los pueblos, si se topaban con algo así, matarían a los infectados al instante. Nadie buscaría una cura. Tomó una respiración lenta. Pero, hemos oído hablar de un Soku. Solo sabemos que es un personaje peligroso. Donde quiera que va, siempre hay problemas. Galdark tragó saliva con dificultad al oír aquellas palabras. Su última pregunta tembló con el peso del destino de Jack. ¿Crees que lo que dijo un Soku era correcto? Los tres se encogieron de hombros al unísono. No lo sabían. Y para Galdark, esa respuesta era casi peor que una mentira. Parecía frustrado, decepcionado por no poder ayudar a Jack ni guiarlo en aquella situación imposible. Se disculpó poco después, murmurando algo sobre buscar a Lenny Steele, una de las últimas esperanzas que tenían. Solo cuando Galdark estuvo lo suficientemente lejos los tres finalmente hablaron libremente. ¿Y entonces? Preguntó Gary. ¿Qué opinas? Todo esto es una locura. Creo que un Soku mintió, dijo Lupus rotundamente. Nunca ha habido registro alguno en nuestra historia de que dos alfas se negaran a luchar y fueran la causa de la aparición de vampiros.
Nada en absoluto. Cierto, coincidió Kai. Y si fuera cierto, cabría esperar advertencias, historias, tradiciones, cualquier cosa. Si el destino del mundo dependiera de las batallas alfa, alguien lo habría escrito. En cambio, un Zoku aparece de repente y usa ese miedo para obligar a Jack y Steve a luchar. Gary se frotó la nuca. Pero en nuestra época, los vampiros ya existían como raza. No fueron creados por una maldición alfa. Exactamente, dijo Kai. Un Zoku está usando algo que sabe que asustará a Jack. Podría haber sido el quien delató a Lily. Gary Parpadio. ¿Directamente? Digo, sé que puede controlar hombres lobo, pero convertir a la gente en vampiros no debería ser posible para él. ¿Quién sabe? Responde Kai. Podría estar trabajando con vampiros escondidos. O secuestró a uno, lo obligó a convertir a Lily y dejó toda la pesadilla en la puerta de Jack. Trabajar con alguien es lo más probable, dijo Lupus. La forma en que Lily despertó, la confusión, los recuerdos perdidos, los vampiros tienen una técnica para eso. Pueden controlar la mente. Cuanto más fuerte es el vampiro, más control tiene, incluso contra los de su propia especie. Pueden manipular recuerdos, forzar acciones o distorsionar la realidad durante una pelea. Lupus levantó la barbilla con orgullo. Afortunadamente, eso no funciona bien contra nosotros, los hombres lobo. Kai asintió. Trabajar con vampiros tiene sentido. Lo que no entiendo es por qué un Zoku sigue presionando a los alfas para que luchen. Nunca ayuda a los hombres lobo ni caza a los vampiros que causan problemas. Es casi como si quisiera el caos. Los ojos de Kai se entrecerraron. Y tengo la sensación de que toda esta situación podría ser el catalizador que inicie todo. La luz del sol finalmente se desvaneció, y el cielo se tornó de un azul marino intenso. Jack estaba en su oficina hasta ese momento, pero decidió salir, porque ese también era el momento en que Lily podía pasear libremente. Cuando estaba afuera, Jack pasaba tiempo con ella, paseando por las calles, quizás yendo a restaurantes o saludando a los demás. Pero también pasarían algún tiempo separados, ya que pasar demasiado tiempo juntos parecía causar una cierta sensación desagradable dentro de los dos. Mientras caminaban juntos creían que podían oírlo, ambos. El sonido de pasos apresurados. Un grupo de caballeros irrumpió en el campamento de los hombres lobo. Sus armaduras resonaron con fuerza mientras corrían directo al edificio de Jack. «Hay una emergencia», declaró un caballero. «Un aviso del mismísimo pájaro azul. Solicita su ayuda de inmediato». Capítulo 1647. Llamada de emergencia. Las reuniones del consejo solían transcurrir sin incidentes. A menos que un reino estuviera en crisis o una escaramuza fronteriza exigiera intervención, la mayoría de las reuniones consistían en debates e informes rutinarios. Normalmente, Jack asistía a todas. Pero en la última reunión no apareció. No podía. No con todo lo que le estaba pasando a Lily. No con el horno, el secretismo y el miedo constante de que alguien, cualquiera, descubriera su condición. Así que, en cambio, había enviado a Galdark en su lugar. Mientras Jack confiara en alguien que lo representara, sería Galdark, pero aún así, la preocupación lo carcomía. ¿Qué diría si alguien encontrara a Lily durante el día? ¿Cómo podría siquiera empezar a explicar en qué se había convertido? ¿Qué excusa existía para algo tan inexplicable? Esta noche, sin embargo, la citación no era para una sesión ordinaria del consejo. Se emitió de noche, fuera del horario de reunión programado, algo sumamente inusual. Y no solo inusual, sino específico. Querían a Jack. Sin sustitutos. Sin retrasos. Jack sabía que solo harían eso si hubiera sucedido algo grave, o si uno de los otros miembros del consejo hubiera insistido personalmente en que viniera. «Vete», lo animó Lily con suavidad. Parecía cansada, pero su sonrisa se mantuvo firme. «Llevo mucho tiempo bien. Y creo que la ciudad te necesita». Sus palabras lo tranquilizaron. A pesar de su reticencia, asintió. Jack salió rápidamente, deslizándose por las calles casi a la carrera hacia el castillo.
Las sombras se extendían sobre el pavimento bajo la luz de la luna, y su mente daba vueltas a los peores escenarios. Tras él, no muy lejos, 3 pares de ojos lo vieron desaparecer de la vista. «Recuerden lo que dije», susurró Kai a Gary y Lupus. «No deberíamos involucrarnos demasiado. Por muy real que parezca todo esto, todo aquí ya pasó. No podemos cambiar el pasado». Cuando Jack llegó al castillo, esperaba ver al consejo esperando. En cambio, uno de los capitanes caballeros se quedó solo. «Hubo un mensaje de emergencia enviado por Gary Bluebeard», anunció el capitán caballero. «Venía con su sello personal. Lo hemos confirmado». La respiración de Jack se congeló a mitad de la inhalación. «Como saben», continuó el capitán, «Bluebeard fue enviado a la región de Furlough. A su velocidad a caballo, tarda varias horas en llegar al lugar. Ha solicitado asistencia inmediata. Preguntó específicamente por ustedes». ¿Azul lo estaba solicitando? Eso significaba que la situación era peor que grave. Fue terrible. La mente de Jack se centró de inmediato en cuestiones prácticas. En su estado transformado, era mucho más rápido que cualquier caballero o mensajero. Si se esforzaba, podría llegar al Furlough en 1 hora. Quizás menos. Pero entonces llegó el pensamiento más pesado, el que estaba en el fondo de su mente y que nunca dejaba de susurrar. Lily. Dejarla, incluso de noche, lo llenaba de inquietud. En noches anteriores, permanecía tan cerca que podía regresar en segundos si algo sucedía. Esta noche sería diferente. Esta noche estaría lejos. Demasiado lejos. Galdark había dicho que estaba investigando algo. Si Jack les pedía a los demás miembros de la manada que vigilaran a Lily, quizás noten algo. Aunque no reconocieran exactamente qué era, sentirían la agitación a su alrededor. Podrían inquietarse, podrían arremeter, o ella podría. Y entonces todo se derrumbaría. Jack apretó la mandíbula. Sopesó los riesgos. Lily llevaba varios días estable. El reino del Ala Roja era seguro, más seguro que casi cualquier otro lugar de Bronzeland. Y después de lo ocurrido la última vez, incluso Lily desconfiaría de las figuras extrañas que se le acercaran. «No me iré mucho tiempo», decidió Jack. «Volveré antes del amanecer. Y si no voy, y algo le pasa a Pájaro Azul, nunca me lo perdonaré. Me iré de inmediato», anunció Jack. «Informa a mi grupo y que estén alerta. Si esto es una trampa contra el reino del Ala Roja, si alguien pretende sacar a 2 héroes de la ciudad, algo mucho peor podría estar ocurriendo». Dicho esto, Jack se fue. En cuanto traspasó los muros exteriores de la ciudad, saltó hacia adelante y se transformó. Su cuerpo se estiró, se agrietó y se transformó a medida que el pelaje le recorría las extremidades. En instantes, el hombre lobo alfa corría por las llanuras a una velocidad vertiginosa, recorriendo kilómetros con cada salto. Pronto llegaría a Bluebeard. Poco después de la partida de Jack, la ciudad había recuperado su habitual tranquilidad nocturna. Las linternas titilaban en los caminos, iluminando a grupos de hombres lobo que charlaban o regresaban de sus turnos. Lily caminó entre ellos. Ahora era su rutina. Por la noche, se obligaba a parecer normal, saludando a los demás, ofreciendo pequeñas sonrisas, intentando fingir que no pasaba nada. Pero en realidad, estaba pasando apuros. Cada minuto que pasaba cerca de los otros hombres lobo hacía que su cuerpo reaccionara. Una incomodidad punzante le revolvía el pecho. Una repulsión instintiva le recorrió los huesos, como si su presencia la enfermara físicamente. Así que mantuvo la distancia. Deambuló por los caminos exteriores, intercambiando apenas breves interacciones antes de volver a escabullirse. Esa noche ni siquiera pudo encontrar a Lupus. Una parte de ella quería disculparse con él y los demás por su ausencia, por no participar en las tareas de la manada. Pero sabía que si se quedaba demasiado tiempo cerca de alguno de ellos, palidecería y sus piernas se debilitarían. Sus sentidos le gritaban que corriera. Finalmente, suspiró y tomó una decisión. Será mejor que me vaya a casa. La casa debe estar hecha un desastre. Debería limpiar antes de que Jack regrese. Dobló por una calle más tranquila,
menos transitada a esa hora. La fresca brisa nocturna le rozó la piel, calmando la agitación que sentía. Entonces, sin previo aviso, una mano salió disparada. Un hombre emergió de las sombras más rápido de lo que sus ojos pudieron seguir y la agarró del brazo. El agarre era frío, inflexible, increíblemente fuerte. Lily jadeó e intentó apartarse instintivamente, pero el hombre no se movió. Levantó la mirada. Lo único que realmente recordaba en ese instante eran los brillantes ojos rojos que la miraban fijamente. Capítulo 1648. Siguiendo a un Dem. Gary y sus dos caballeros se estaban quedando sin ideas. Dentro de una de las estrechas casas de madera, los tres habían estado intentando por todos los medios contener a los aldeanos infectados. Habían comenzado con el método más lógico, cortarles el tendón de Aquiles. Si conseguían impedir que las criaturas caminaran, al menos el grupo ganaría tiempo antes del anochecer. Pero resultó ser inútil. Incluso con los talones destrozados, las piernas de los aldeanos sanaron demasiado rápido. Las heridas se cosieron solas de una forma inquietantemente antinatural, como si la carne no siguiera las reglas de la curación humana normal. Frustrado, Gary había asestado un tajo lateral en el brazo de uno de los infectados con un golpe imbuido de ki. En ese momento, notó algo importante: la herida no se regeneraba tan rápido. El ki interfirió con su recuperación antinatural. Gary repitió el experimento, esta vez cortando el tendón de Aquiles con ki. La curación se ralentizó significativamente, pero no se detuvo por completo. Peor aún, una vez que sus piernas quedaron dañadas, los infectados simplemente usaron la parte superior del cuerpo. Arañaban el suelo, arrastrándose hacia adelante con una fuerza aterradora. Su sed de ataque solo se intensificó después de ser heridos, como si el dolor solo los animara. Incluso cuando Gary, Rique y el otro caballero se coordinaron para deshabilitar las 4 extremidades con ki, cuando terminaron de incapacitar al último grupo, el primer grupo ya estaba recuperando suficiente movilidad para atacar nuevamente. Era imposible mantenerlos a todos sujetos. «Pájaro azul», gritó Rique, con la voz destrozada por el pánico. «El sol se está poniendo. Van a poder salir. Nos atacarán todos a la vez. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacerlo». Antes de que Rique pudiera terminar, la cortina de la tienda cercana se abrió de golpe. Una figura se lanzó directamente hacia ellos. Pájaro Azul se movió al instante, colocándose frente a Rique y clavándole la espada horizontalmente en la boca, forzándole la mandíbula para detener la mordedura. El aldeano infectado atacó la hoja con una fuerza monstruosa, raspando violentamente el acero con sus dientes. De cerca, Pájaro Azul veía su rostro con mayor claridad. La piel del lado izquierdo chisporroteaba, burbujeando como si estuviera medio cocida. La luz del sol aún iluminaba parte de la entrada de la tienda, pero se desvanecía rápidamente. El sol se había ocultado lo suficiente como para que los enormes árboles del bosque cubrieran la zona de sombras. Había llegado la noche, y con ello vino el coro de gruñidos. Docenas, quizás cientos, de gruñidos guturales resonaban en cada tienda y casa que los rodeaba. Todos los infectados, todos los que se habían visto obligados a permanecer ocultos por el calor abrasador del sol, ahora esperaban, ansiosos por cazar. Pájaro Azul apretó los dientes, sacó la espada de un tirón, y con un movimiento fluido, atacó hacia arriba, cercenando la garganta de la criatura y luego, girando, le cortó el cuello. La cabeza cayó al suelo. «No tenemos otra opción», declaró Bluebeard con voz firme a pesar de la crudeza del asunto. «Si esta gente sale y daña a otros, será mucho peor. Debemos eliminar el peligro antes de que se propague». Rique y el otro caballero se pusieron rígidos. Ninguno quería matar a aldeanos inocentes, infectados o no, pero la alternativa era una pesadilla. Si tan solo una de estas criaturas llegara a otro pueblo. Bluebeard apretó su espada con más fuerza. La batalla comenzaría pronto. Un destello rojo. Eso fue lo único que Lily recordó, solo un destello penetrante e inolvidable. Entonces, una voz, distante e incomprensible, se desvaneció en un zumbido apagado.
Sus pensamientos se enredaron. Su conciencia se nubló. Su respiración se hizo más lenta. Su mente se hundió en una neblina confusa, deslizándose hacia abajo como si se estuviera quedando dormida. Un sueño profundo y antinatural. Ella ya había sentido esto una vez antes. Y la última vez que lo sintió, se convirtió en lo que es ahora. Desde fuera, Lily parecía casi serena. Sus ojos habían perdido todo color, vacíos y desenfocados. Sus pasos se movían con una calma inquietante, indiferente a todo lo que la rodeaba. Su cuerpo vagaba por el pueblo en solitario, guiado por una voluntad que no era la suya. Pasó junto a varios hombres lobo que la saludaron sin percatarse de la rareza, hasta que no respondió. Siguió caminando recto, adentrándose en la ciudad. Esto no pasó desapercibido para 3 personas en particular. «Es ella», susurró Lupus, agazapado en un tejado. «Es la esposa de Jack». «¿Cómo se mueve?», observó Kai, entrecerrando los ojos. No presta atención a lo que la rodea. Ni siquiera mira a nadie. Algo anda mal. ¿Y por qué se dirige a las puertas de la ciudad? Gary sintió un nudo en el estómago. No se iría a explorar sola. Ahora no. Con todo lo que ha estado pasando. Esto tiene que ser algo diferente. Como Jack y Galdar que estaban fuera, los 3 forasteros no tuvieron que fingir ni esconderse por el momento. Moviéndose rápidamente, siguieron a Lily a distancia, asegurándose de no interrumpir lo que la influenciaba. El pecho de Kai se apretó mientras observaba sus movimientos. Así empezó todo. Lo había visto en la historia de su mundo. Había visto a dónde conducía este camino. Se dirige directamente a las puertas, murmuró Kai. Es como pensaba. El catalizador que desencadena todos los problemas está empezando ahora. Cuando dices catalizador, Gary preguntó lentamente, ¿quieres decir que los vampiros están tratando de crear una guerra entre los alfas? Exactamente. Kai asintió. Y probablemente colaborando con Unsoku. Por alguna razón, comparten el mismo objetivo, obligar a los 2 alfas a luchar. Y en una época en la que nadie sabe que existen los vampiros, esta es la forma más fácil de provocar un desastre. Antes de que Gary pudiera responder, Lupus saltó silenciosamente. ¿Qué estás haciendo? Kai le susurró. Necesito verlo todo con mis propios ojos, gritó Lupus desde los tejados. Ustedes 2 quédense dentro de la ciudad. No se preocupen por mí, puedo cuidarme solo. Kai enjó bruscamente. De los 3, esperaba que Gary fuera el que más dificultades tendría para dejar que los acontecimientos se desarrollaran como debían. Pero ahora parecía que Lupus, el imprudente y orgulloso Lupus, podría ser el tentado a interferir. Después de todo, él era un Dem. Y los Dem, sin importar cuán disciplinados fueran, seguían sus instintos. Y algo en esta noche lo llamaba. Capítulo 1649. La aldea de los vampiros, parte 1. Debido a la decisión previa de Bluebeard de no abordar la amenaza cuando aún era manejable, algo que podría haberse resuelto rápidamente se había convertido en una tarea colosal y abrumadora. Lo que podría haber sido una simple situación de contención se había convertido en un campo de batalla a punto de estallar. Cuando el cielo nocturno finalmente se tragó los últimos rastros de la luz del día, todo lo que Bluebeard temía se convirtió en realidad. Los infectados, aquellos maldecidos por la fuerza que los controlaba, comenzaron a salir de sus refugios uno a uno. En cuanto la luz de la luna les tocó el rostro, su piel dejó de arder. En cambio, sus expresiones se distorsionaron de forma inquietante. Sonrisas amplias y antinaturales se extendieron por sus rostros, revelando hileras de dientes agrandados. Luego se movieron. 4 figuras saltaron al unísono, saltando hacia el grupo como depredadores abalanzándose sobre su presa. Antes de que alcanzaran la mitad de la distancia, Pájaro Azul cortó el aire con su espada. El corte en sí no hizo ningún sonido, pero el efecto sí. Una ola de Kikasi invisible se disparó hacia adelante, golpeando a cada uno de los atacantes aéreos de lleno en el estómago. Sus cuerpos se partieron limpiamente en 2 antes de estrellarse contra el suelo con un golpe sordo.
Manténganse juntos, ladró Pájaro Azul. Mantengan la formación y cuídense. Los dos caballeros no necesitaron que se lo dijeran dos veces. Se movieron a la izquierda y a la derecha de Pájaro Azul, intentando cubrir sus flancos mientras la siguiente oleada salía a toda prisa de las cabañas y tiendas cercanas. Los caballeros se dieron cuenta rápidamente de que no podían depender de la simple esgrima. Cada golpe de los infectados era veloz y poderoso. Un solo golpe con el brazo tenía la fuerza suficiente para hacer rodar a un hombre adulto. Cuando bloqueaban un ataque, otro venía desde un ángulo diferente. Su formación se convirtió en una danza constante, balanceándose y moviéndose solo para mantenerse con vida. Cada vez que uno de ellos resbalaba o casi recibía una garra en la garganta, un ataque de ki invisible de Bluebeard hacía volar al atacante, salvándolo en el último segundo. «Qué bueno que tenemos a uno de los antiguos héroes con nosotros», murmuró Rique apretando los dientes. «Si no, ya estaríamos muertos». Avanzaron y entraron a la fuerza en una de las casas de las que habían salido las criaturas. Una vez dentro, Pájaro Azul se dio la vuelta y descargó su espada de golpe. Su espada partió al primer atacante por la mitad y luego continuó, golpeando a dos más detrás. La sola inercia del golpe causó una onda expansiva que hizo volar el polvo de las vigas. Los caballeros siempre habían sabido que Gary Bluebeard era fuerte. Sabían que su título como héroe del reino no era una farsa. Pero verlo ahora, usando tanto poder, mostrando tanta precisión, superaba con creces lo que imaginaban. Ahora solo había una entrada a la casa, y Pájaro Azul aprovechó al máximo esa ventaja. Las líneas blancas de guía de quien su visión iluminaban cada punto débil, cada golpe y cada ángulo de peligro. Su espada se movía en un arco perfecto, bloqueando las garras mientras contraatacaba con precisión letal, abatiendo a un atacante tras otro. Pero ni siquiera él había previsto su implacabilidad. Varios infectados dejaron de intentar abrirse paso por la puerta, y en cambio, aporrearon las paredes de madera. Sus garras desgarraron la madera como si fuera papel podrido. En cuestión de segundos, abrieron nuevas entradas, inundando la casa por ambos lados. Ahora estaban rodeados. Rique y el otro caballero se encontraron apoyados contra mesas rotas mientras las criaturas invadían el interior. Bluebeard se dio cuenta inmediatamente del creciente problema. No son difíciles individualmente, pero su gran cantidad, su durabilidad, incluso aquellos que ya he cortado están creciendo de nuevo. Tenía dos problemas. En primer lugar, se vio obligado a bloquear docenas de ataques a la vez, lo que significa que sus movimientos con la espada eran superficiales, más golpes defensivos que cortes letales. En segundo lugar, en el fondo, todavía dudaba. Recordó la plaga de las sombras. Recordó lo que se sentía al perder el control de su mente. Recordó los rostros de quienes se vieron obligados a matar a sus seres queridos solo para sobrevivir. Recordó que algunos infectados en aquel entonces podían salvarse. Una parte de él todavía se contenía, esperando que ahora ocurriera lo mismo. Pero si no actúo, estos aldeanos matarán a gente inocente, y la infección se propagará. Tengo que tomar una decisión antes de que sea demasiado tarde. Bluebeard apretó los dientes. Con un rugido, blandió su espada con una oleada de tan inmensa que el suelo bajo sus pies se quebró. El polvo se elevó al estrellarse las piedras, sacudiendo toda la cabaña. Luego se movió. Utilizando el juego de pies asesino que había dominado hacía mucho tiempo como caballero del fajín negro, Pájaro Azul desapareció como un rayo. Reapareció detrás de 3 infectados simultáneamente, golpeándolos en la nuca con precisión perfecta. Su espada se hundió profundamente. Uno a uno, sus cuerpos se desplomaron hacia adelante, rodando sin vida por el suelo. Al ver la abertura que Bluebeard había creado, los 2 caballeros atravesaron la muralla derruida y escaparon a la oscuridad de la noche. Bluebeard los siguió de cerca, solo para detenerse en seco cuando su espada chocó con otra hoja. El estruendo resonó por todo el pueblo. ¿Qué?, exhaló Rique con horror. Frente a Bluebeard se encontraba una figura completamente distinta a la de los infectados que se desbocaban. Sus ojos rojos brillaban igual que los de los demás,
pero su postura era relajada y controlada. Sus movimientos eran precisos, no descontrolados. Y lo más inquietante de todo, llevaba la armadura de caballero del reino del ala roja. El símbolo del reino brillaba en su pechera. La cara de Rique se puso pálida. «Ese es el capitán caballero», gritó. El hombre que debía evaluar la amenaza. El hombre que desapareció hace una semana. El hombre que debería haber sido uno de los defensores más fuertes del reino. Ahora, él era uno de ellos. Y a juzgar por su postura y presencia, era mucho más fuerte que cualquier aldeano al que se habían enfrentado hasta ahora. Capítulo 1650. La aldea de los vampiros, parte 2. Pájaro Azul lo había visto en cuanto terminó de eliminar la última oleada de infectados. De pie, entre los muros de madera en ruinas y los cuerpos dispersos, había un hombre con armadura completa de caballero ala roja, armadura que Pájaro Azul reconoció al instante. Incluso antes de verle la cara, supo exactamente quién era. Uno de sus capitanes. Uno de los caballeros que había entrenado personalmente. Uno de los hombres en quien confiaba. Pero había algo más, algo aún más inquietante, en él. A diferencia de los aldeanos frenéticos, cuyas mentes estaban claramente consumidas por la locura, este caballero estaba tranquilo. Sus ojos brillaban con el mismo rojo violento, sus manos se habían retorcido en garras, esperando atacar en cualquier momento, pero no cargaba sin pensar como los demás. Se mantenía sereno, controlado, contenido. Eso solo lo hacía mucho más peligroso. Pájaro Azul no esperó a que atacara primero. Se abalanzó hacia adelante, con la espada en alto, apuntando directamente a la placa pectoral del caballero. Para su sorpresa, el ataque fue bloqueado limpiamente. «K'arlun», gritó Pájaro Azul mientras volvía a golpear. «¿Qué te pasó?» «No, ¿qué le pasó a todo este pueblo?» Su espada chocaba una y otra vez contra los endurecidos antebrazos y las garras transformadas de K'arlun. Cada golpe era desviado o redirigido. Incluso con la infección, los aldeanos solo obtuvieron un aumento en su fuerza física y agresividad animal. Pero un caballero ya estaba entrenado, preparado y era poderoso. Con la infección mejorando su estado, se había convertido en algo mucho más allá de lo que Bluebeard esperaba. Y ahora, mientras Bluebeard se mantenía en su lugar gracias a la implacable defensa de K'arlun, los otros infectados dirigieron su atención hacia los dos caballeros restantes. Decenas de ellos se precipitaron hacia adelante. Obligados a enfrentarse, los dos caballeros se lanzaban con furia, bloqueando los golpes, repeliendo a los atacantes y potenciando sus movimientos con I. Lo hacían bien, mucho mejor que cualquier soldado normal, pero la superioridad numérica era abrumadora. Cada vez que derribaban a uno, otros dos ocupaban su lugar. Si esto continuaba no durarían mucho. «No tengo permiso para responder», gruñó de repente K'arlun, arremetiendo con una velocidad aterradora. Bluebeard se giró ligeramente a un lado, desviando el golpe de la garra con la parte plana de su espada. «No se permite, se niega», gritó Pájaro Azul. «Estás ahí dentro, ¿verdad?» «K'arlun, Maraim. ¿Recuerdas quién soy?» «No», siseó K'arlun. «Solo sé que es mi deber eliminar a cualquiera que entre en esta aldea». Las palabras cortan más profundamente que cualquier espada. El pecho de Bluebeard se encogió mientras seguía bloqueando el ataque de K'arlun. Lo había entrenado desde cero, había pasado horas entrenando, viajado juntos en misiones, luchando codo con codo contra bandidos, bestias y cosas peores. Habían reído juntos, sangrado juntos, sobrevivido juntos. Y ahora K'arlun lo atacó con la misma intensidad y precisión que una vez usó para proteger el reino. «Me pregunto si así es como te sentiste cuando luchaste contra mí durante la plaga de las sombras», pensó Bluebeard con amargura. Sabía que K'arlun se había ido. No había vacilación en los movimientos del caballero, ni reconocimiento en sus ojos. Lo que fuera que lo había dominado había borrado todo lo que una vez fue. Bluebeard apretó su agarre. Ya no pudo contenerse más. Con un movimiento rápido, atacó hacia abajo, y su espada impactó la muñeca de K'arlun. Potenciado por el ki,
El corte fue lo suficientemente profundo como para desprenderle la mano por completo, haciéndola volar por el suelo. Carloon no gritó. Ni siquiera se inmutó. Simplemente se lanzó hacia adelante de nuevo. Pero Bluebeard ya se estaba moviendo. Avanzó, vertió en sus piernas y atacó con todas sus fuerzas. Su espada atravesó el cuello blindado con un solo movimiento decisivo, cortándolo directamente. La cabeza de Carloon se separó limpiamente de sus hombros, cayendo al suelo con un fuerte golpe. El pájaro azul exhaló bruscamente. Lo prometo, susurró, con la voz temblorosa a pesar de sí mismo. Encontraré a quien te haya hecho esto, y le haré pagar. El momento de dolor duró solo un segundo. ¡Arg! Un grito atrajo su atención de nuevo al campo de batalla. Los dos caballeros estaban siendo abrumados, obligados a arrodillarse mientras los cuerpos infectados se amontonaban sobre ellos. Pájaro Azul se preparaba para avanzar. Cuando un movimiento borroso pasó a su lado. Una figura atravesó a la multitud a una velocidad aterradora. Dos infectados fueron agarrados por el cráneo y se estrellaron contra el suelo con tanta fuerza que abrieron un cráter. Otro infectado saltó hacia él, solo para recibir un puñetazo en las costillas tan fuerte que el crujido de los huesos resonó por toda la aldea. El cuerpo salió despedido hacia atrás, chocando contra varios otros como bolos. Jack había llegado. Los refuerzos que Bluebeard había solicitado habían llegado justo a tiempo. Bluebeard sintió una ola de alivio, luego confusión. Tiene prisa. Jack nunca pelea con tanta temeridad. Algo anda mal. Jack no se detenía entre golpes. Arrasaba cuerpos infectados como una tormenta, balanceando las piernas, destrozando cráneos y derribando enemigos. Pero sus movimientos carecían de la precisión y disciplina que solía demostrar. Luchaba desesperado, no frenético. Dos infectados saltaron sobre él simultáneamente, placando desde lados opuestos. Normalmente, Jack los evadiría con facilidad o contraatacaría con una técnica fluida. En cambio, simplemente les permitió agarrarse a su brazo. Bluebeard se dio cuenta de lo que estaba sucediendo una fracción de segundo demasiado tarde. Uno de los infectados se clavó profundamente en el antebrazo de Jack. La sangre brotó en su boca. Pero en lugar de continuar su ataque, el infectado sufrió una repentina y violenta convulsión. Su cuerpo se retorció, sufrió un espasmo y cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Le salía espuma de los labios. La sangre le manaba de los ojos, la nariz y las orejas. Reaccionó exactamente de la misma manera que lo hizo Lily. Jack se quedó congelado. Su expresión se torció, no por el dolor sino por la comprensión. Esa reacción es igual que la de Lily. Estas criaturas reaccionan a mi sangre igual que ella. Cualquiera que haya infectado a esta aldea, cualquier maldición, plaga o aflicción vampírica que se estuviera extendiendo. A Lily le pasó lo mismo.